La enseñanza del día de hoy se llama Permaneciendo en la Palabra de Dios. Y vamos a hablar un poco sobre lo que significa permanecer. Y sinónimos de permanecer, por ejemplo, tenemos mantenerse, continuar, seguir, persistir, durar, resistir, estar, quedarse, establecer, habitar, residir e incluso vivir. Y hemos estado hablando mucho sobre lo que es la palabra de Dios y sobre la Biblia, incluso lo vimos, ¿verdad?, en esta dinámica que tuvimos. Y hoy vamos a hablar sobre esta importancia de que nos mantengamos en la Escritura y que nos mantengamos en lo que Dios enseña y lo que Dios muestra. Así que, como vimos el día de hoy, la palabra de Dios se encuentra en la Biblia, ¿verdad? Creo que a todos les queda ya bastante claro que la verdad y la palabra de Dios está en la Biblia y no está en ningún otro lado más. Y les quiero dar unos datos por aquí, unos datos estadísticos para los que les gusta la estadística. Se dice que se estima que la Biblia se ha impreso entre 2.500 y 2.5 y 6 millones de veces en sus diferentes ediciones e idiomas, incluyendo, ¿verdad?, braille, y que cada año se va traduciendo a más idiomas. Vemos que la Biblia es un libro muy impreso, es un libro muy vendido y incluso pues es el libro más vendido de los últimos 50 años. Y les quiero preguntar hoy a ustedes, ¿quiénes han leído la Biblia completa? Levanten la mano. Okay. ¿Y quiénes han leído al menos el Viejo Testamento? Ok, por ahí hay más manos. Esas estadísticas que tenemos aquí, pues no son realmente importantes de que la Biblia sea el libro más traducido o más vendido, sino lo que necesitamos conseguir es que la Biblia sea el libro más leído y más aplicado a las vidas de las personas. No necesitamos una estadística que nos diga que fue el más vendido, sino el más leído y aplicado a nuestras vidas. Que incluso supere, ojalá, ¿verdad?, a esas series, a esas películas que llaman mucha la atención, y las redes sociales también, que hace el llamado a muchas masas de personas, que incluso supere, ojalá, todas esas reacciones de redes sociales, porque la Biblia es un libro al que debemos darle esa importancia. ¿Y saben cómo se empieza a buscar y a tener esa transformación en las estadísticas, en que ya no sea solamente el libro más vendido, sino el más leído y el más aplicado? Empezamos por cada uno de nosotros, transformando la vida de cada uno de nosotros para que esa estadística, para que esa acción sea así, que la Biblia realmente sea de importancia y de guía para nuestras vidas ante cualquier otra cosa. Como vimos la semana pasada, que Kate nos habló de algo muy importante, que es el alimento espiritual. Nosotros como seres humanos y como cristianos necesitamos del alimento espiritual, no solamente del alimento físico. Es una necesidad de los cristianos y de las personas. Lo necesitamos para crecer, para edificarnos, para ser cada día más como Dios. No hay ninguna otra fórmula que sea distinta, más que realmente leer y alimentarnos de la palabra de Dios. Y voy a leerles un versículo que es el de Juan 8, 31, 32. Dice: Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Aquí la parte importante de este versículo es que Jesús le dice a
las personas y a sus discípulos que se tienen que mantener, que deben mantenerse fieles. No es algo de un momento, no es algo de un tiempo, sino que mantenerse, como vimos, significa permanecer, estar en algo constantemente. Y hoy vamos a hablar de 3 cosas que podemos hacer para permanecer en la palabra de Dios, y son cosas que debemos usarlas y debemos emplearlas en nuestra vida diaria. Entonces, son cosas muy importantes que Dios nos muestra y que Dios nos enseña para que permanezcamos en su palabra y en su verdad. Entonces, número 1, dice que tengo que aceptar la palabra autoridad, o la palabra de Dios tiene que ser mi autoridad. Y eso significa que la Biblia, la palabra de Dios, la verdad de Dios, va a ser nuestra guía, va a ser aquello que nosotros utilizamos para nuestras vidas, para saber cómo actuar, para saber cómo discernir, para saber qué es lo bueno, lo malo. Y la Biblia tiene que tener siempre en nuestras vidas como cristianos, tiene que tener siempre la primera y la última palabra. No debemos guiarnos por otras cosas. Y aquí podemos tomar el ejemplo de esas personas famosas o influencers, ¿verdad?, que muchas veces se declaran cristianos y muchas veces dicen que son cristianos, pero lo dicen simplemente con su boca, pero no con sus acciones, porque su vida realmente no está guiada y su vida realmente no refleja lo que es la palabra y la verdad de Dios, sino que acomodan la verdad de Dios, acomodan lo que Dios dice en su palabra, lo acomodan a el mundo y a lo que más les conviene, a sus propias creencias, a sus propios pensamientos. Y eso es algo que sucede mucho hoy en día, y debemos de tener mucho cuidado de que esas cosas no vayan a penetrar en nosotros, en la autoridad real que Dios quiere que tengamos para nuestras vidas a través de la Biblia. Y muchos de nuestros problemas están basados en nuestras decisiones, que buscamos autoridades o autorizaciones inciertas. Por ejemplo, en la cultura, que eso es comúnmente dicho como todo el mundo lo hace. Si todo el mundo lo hace, pues de ahí debe estar bien. Esa es una forma errada y una forma equivocada de actuar y de tomar decisiones. La otra, por ejemplo, puede ser la tradición. Siempre lo hemos hecho así, es la tradición, es algo que comúnmente hacemos, pero nadie se pregunta el por qué, nadie realmente ve si eso está bien o está mal a través de la verdad y de la palabra de Dios. Por ejemplo, está también la razón, que dice que parecía lógico. La razón en este caso es tomar una decisión por nosotros mismos, pensando que estamos haciendo algo bien, que estamos teniendo un raciocinio, estamos teniendo una lógica buena a través de solo lo que nosotros percibimos, solo lo que nosotros vemos, y no tomando en cuenta la verdad de Dios. Y por último, que este es como el más común y el más empleado hoy en día, el que más utilizan las personas, que es las emociones, y principalmente el se sentía o se siente bien o así me siento. Las emociones últimamente son lo que están tomando las decisiones de las personas en el mundo, y son decisiones completamente equivocadas simplemente por el sentir, por el parecer. Pues lo vemos hoy en día con todas las ideologías de género, que simplemente se basan ni siquiera ya en algo lógico o en algo que se piense, sino se basan en cómo me siento hoy en día y qué es lo que me hace sentir mejor.
Y estas emociones pues poco a poco van destruyendo las vidas de las personas y las van llevando a cada vez más decisiones, y que la palabra y la verdad, lo que es realmente genuino, pues queda a un lado, quede oculto ante las emociones y ante el parecer de las personas. Por eso no debemos dejarnos engañar por estas falsas autoridades, y no debemos de tomar decisiones a través de esas autoridades. Y quiero leer 2 de Timoteo 3, 16, 17. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente instruido para toda buena obra. Entonces aquí Dios nos revela la forma en que la palabra actúa y la forma en que podemos utilizar su palabra para nuestras vidas. Dice que la palabra enseña, la palabra instruye e incluso también corrige aquellas cosas que están mal. De esta es la forma que debemos ver y que debemos utilizar la palabra de Dios para nuestras vidas. Y muchas veces escuchamos o he escuchado más que todo como jóvenes adultos, ¿verdad? Jóvenes que ya vienen cumpliendo 18 años o pasan ya la mayoría de edad, de que les hubiera gustado saber cómo vivir la vida. Porque cuando uno es joven, a veces las mayores preocupaciones de cuando uno es joven es simplemente un examen, es simplemente que la chiquilla que le gusta no le hizo caso, o qué sé yo, ¿verdad? Problemas de jóvenes que son cosas que tal vez uno joven las ve, es su vida, las ve muy difíciles, pero cuando uno es adulto, ¿verdad? Ya le toca tomar responsabilidades más fuertes, pues las cosas cambian, ¿verdad? Impacta esa vida y es completamente distinta esa vida de adulto. Y muchas veces sentimos que nadie nos guía y nadie nos enseñó que esa vida iba a ser así, que esa vida iba a tener esas ciertas complicaciones, esas ciertas acciones, porque ya salir a la vida adulta es otra cosa completamente distinta, ¿verdad? Es algo que usted sabe que si toma malas decisiones, pues va a tener una consecuencia muy impactante en su vida. Y la palabra de Dios nos enseña precisamente eso, a guiar nuestra vida de la forma y la manera correcta. Entonces, si sientes que no has tenido una guía adecuada para tu vida, para ya sea tu juventud o posteriormente tu adultez, pues es porque no estamos invirtiendo correctamente en entender y comprender la palabra de Dios de forma adecuada, porque la palabra de Dios nos enseña cómo vivir y nos enseña realmente a tomar las decisiones correctas y necesarias para nuestras vidas. No nos enseña otras cosas que no deberíamos estar haciendo y que muchas veces es en lo que invertimos, que muchas veces es en lo que más tiempo gastamos, y pues posteriormente vemos las consecuencias de todas esas malas decisiones y de todas esas cosas que hacemos mal. Y la primera decisión correcta que usted y yo podemos hacer en nuestra vida es reconocer la autoridad de la Biblia en nuestras vidas. ¿Por qué esto? Porque al reconocer la autoridad de la Biblia en nuestras vidas, vamos a reconocer la autoridad verdadera de Dios. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, debemos confiar en su palabra. Aquí es cuando a veces entra en conflicto, como dijimos, esas falsas autoridades de qué es lo que a nosotros nos parece mejor, y entra en conflicto qué es lo que Dios dice ante eso. Y muchas veces no entendemos por qué Dios quiere que hagamos algo que nosotros no queramos o que a nosotros no nos parece. Pero la verdad de Dios nos enseña a seguirlo a Él y nos enseña a confiar
en su autoridad, en que Él va a hacer lo mejor para nosotros y Él tiene lo mejor para nuestras vidas. Dice, Dios creó todo de acuerdo con la ley y con lo que está escrito en los profetas. La Biblia es una creación hecha por Él y en la que nuestra vida se debe de basar. Como vimos la semana pasada también, la Biblia está hecha por hombres inspirados por Dios. No es un simple libro, no es un libro que tiene historias fantasiosas o historias de entretenimiento, sino que realmente tiene un propósito, y es que nuestra vida esté basada en la Biblia, en su verdad, que conozcamos la verdad de Dios a través de su palabra. Y vamos a conocer o a ver el punto número 2 de cómo podemos permanecer en la palabra de Dios. Punto número 2, tengo que aprender su verdad. No es suficiente solamente creer en la Biblia, sino que tenemos que llenar nuestra mente y nuestro corazón de ella, para que podamos transformarnos con la verdad. Esta es una forma que tenemos, o un punto que tenemos que hacer, una acción que tenemos que hacer para permanecer en la palabra de Dios. Y como vimos la semana pasada, nuestro corazón puede estar lleno de pecados, de cosas inservibles. Así también nuestro corazón puede estar lleno de heridas que muchas veces no sanamos, que muchas veces están ahí y que siguen haciendo daño a nuestras vidas y a lo que nosotros, a nuestra forma de actuar, a nuestra forma de pensar. Y vamos a ver un poco de esas heridas del corazón que podemos tener, pero no solamente vamos a ver las heridas del corazón, sino que para esas heridas del corazón también hay una cura, ¿verdad? Hay un remedio. Entonces aquí les puse algunas heridas del corazón que podemos tener. Por ejemplo, la culpa. La culpa es algo muy dañino para nuestro corazón y que interfiere en poder avanzar en la verdad de Dios. Esa culpa de cuando fallamos, de cuando nos equivocamos y nos sentimos culpables, nos alejamos incluso de la verdad de Dios. Pero, como dice aquí, el remedio o la cura para la culpa es simplemente la confesión. La confesión es lo que va a combatir esa culpa. Otra herida del corazón, el enojo o la ira, que como vimos puede ser un acto que guíe nuestras decisiones. Ese enojo y esa ira hacia tal vez alguna persona, alguien que nos haya hecho daño. Y como ante la verdad de Dios, pues esto no es la forma correcta de actuar. Dios nos dice que curemos y que sanemos ese enojo, esa ira, a través del perdón. Así fue tan impactante, ¿verdad? La vida de Jesús, como dijimos, que fue la luz, que Jesús llegó a decir que Jesús más bien dijo que pusiéramos la otra mejilla ante aquellas personas, ¿verdad?, que nos hacían daño. Y eso fue tan impactante para las personas que estaban ahí, que no entendían por qué debían perdonar, ¿verdad?, a alguien que los haya dañado o a alguien que les hiciera algo malo. Pero es la forma en que Dios nos dice que ese enojo y esa ira no debe seguir en nuestro corazón. No debemos seguir mortificándonos, no debemos seguir dañándonos nosotros mismos a través de un enojo y una ira innecesaria. Entonces debemos buscar ese perdón como la cura. Otra herida del corazón es la
codicia, que la codicia es querer más de lo que necesitamos y más incluso de lo que merecemos. Y muchas veces en nuestras vidas pues actuamos de esta forma, actuamos codiciosamente y buscamos cosas innecesarias, cosas que Dios no nos llama a buscar, e invertimos muchísimo tiempo y muchísimo de todo de nuestras vidas en cosas que no necesitamos. Y la cura hacia esa codicia pues es la generosidad. La generosidad va a generar, valga la redundancia, ese corazón sensible, ese corazón que limpie la codicia y que limpie aquellos pensamientos y aquellos deseos de querer cosas que no necesitamos. Y por último, otra herida del corazón es la envidia. La cochina envidia, le dicen por ahí. La envidia pues es buscar o querer algo que alguien más tiene, o envidiar simplemente a una persona por lo que es, por lo que hace. Y la cura hacia la envidia pues es simplemente la fe hacia Dios, porque al entregar las cosas hacia Dios, bueno, primero, más bien decir, la envidia nace muchas veces de la insatisfacción de nosotros mismos, de que no nos sentimos llenos, completos. Entonces, la fe hacia Dios, pues es la cura hacia la envidia, ya que al entregar todo hacia Dios, pues vamos a lograr tener una satisfacción realmente verdadera. Y pues esa envidia que antes teníamos, nacimiento de la insatisfacción, pues se va a curar. Como vemos, todas estas heridas del corazón tienen su cura, tienen su medicamento, pero esta cura y este medicamento no es algo que podemos comprar en una farmacia, ¿verdad? No es algo que llamamos ahí al Uber y nos trae la generosidad, nos trae la confesión y el perdón. Pero ¿qué tienen en común todas estas? Que estas curas se encuentran en la verdad de Dios, se encuentran en la palabra de Dios. Ahí es donde realmente necesitamos buscar la cura hacia nuestras heridas del corazón. Y por eso es tan importante que exploremos y que sepamos de la verdad de Dios. Y hay 5 maneras en las que podemos aprender de la verdad de Dios, maneras que vamos a ver enseguida. Y la número 1 es recibirla. Vamos a ver los pasos que necesitamos para aprender de la verdad de Dios. El número 1 es recibirla. Y recibirla significa que vamos a recibir la palabra de Dios cuando la escuchamos y vamos a aceptarla con una actitud abierta y receptiva. No con un corazón de piedra como vimos la semana pasada y que Kate estaba apuñalando el corazón y ni siquiera el puñal le entraba. De la misma forma, a veces esa palabra pues rebota en nuestros corazones cuando no la recibimos, cuando tenemos ese corazón herido, ese corazón dañado. Por eso, el primer paso para la verdad de Dios es recibirla con una buena actitud. Y voy a leerle primera de Tesalonicenses 2:13. Dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que osteis de nosotros la palabra, que osteis de nosotros la... Voy, que ya me perdí. Es que está... Vamos de nuevo. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como la palabra de hombre, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros
los creyentes. Que esa traducción está medio española, entonces os confundo. Pero básicamente lo que quiere decir este versículo es que debemos de recibir la palabra de Dios cuando lo oímos de forma que sepamos que es la verdad, no de forma que estemos cuestionando, por ejemplo, una verdad de Dios, sino que recibirla con esa actitud y esa manera receptiva, de buena manera, con un corazón sensible y con un corazón abierto hacia su palabra. Vamos a ver ahora el paso número 2, que es leer, o el paso B, leer. Dice que la Biblia establece nuestra relación con Dios y que podamos leer la Biblia, pues es un privilegio para nosotros como cristianos. Incluso en muchos países, ¿verdad?, es prohibido que una persona lea la Biblia. Entonces tenemos que verlo como un privilegio. Y leer es invertir realmente en la verdad de Dios. Y vamos a leer Efesios 6:17. Dice: cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Leer nos prepara, ¿verdad?, para esas batallas, para poder alzar esa espada, que la espada va a ser la verdad, va a ser realmente la palabra de Dios que nos respalda. Y vamos por el paso C, o el tercero, que es investigar o estudiar la palabra de Dios. Si leer nos prepara, nos da esa espada, pues estudiar o investigar va a sacarle filo a esa espada de la verdad. Y hay un versículo que realmente dice que la palabra de Dios son como dos espadas afiladas. Así necesitamos nosotros afilar nuestra espada a través de la verdad, y lo logramos con investigar o estudiar la palabra de Dios. Porque aquí hay que poner algo muy claro, que leer y estudiar, ¿verdad?, son cosas distintas. Y también hay muchas formas diferentes de estudiar la palabra. Pero vamos a entender mucho más de la palabra de Dios si nos detenemos y nos hacemos preguntas simples como quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Es la forma que llevamos la palabra de Dios hacia otro nivel, ¿verdad? Un nivel incluso más aterrizado en nuestras vidas, y es la forma en que Dios muchas veces también nos habla y nos transforma y nos muestra cosas que necesitamos para nuestras vidas. La Biblia dice: las personas verdaderamente felices son aquellas que cuidadosamente estudian la perfecta ley de Dios, que hace libre a la gente, y la continúan estudiando. No olvidan lo que oyeron, sino que obedecen lo que la enseñanza de Dios dice. Aquellos que hacen esto serán muy felices. Qué bonito, ¿verdad?, tener ese conocimiento, pero que no se quede solamente en conocimiento, en algo que almacenamos, sino en algo que realmente sabemos, algo que realmente entendemos, y algo en lo que somos claros, algo de lo que podemos hablar y podemos decir el por qué, el cómo, el para qué. Cuando llegamos a esos niveles de la Biblia, pues Dios nos muestra muchas cosas increíbles a través de esto. Y vamos al paso D, o al cuarto paso, que es recordar. Debemos recordar la palabra de Dios. Y incluso podemos decir, ¿verdad?, que recordar o tener conocimiento exacto de cierta palabra de Dios es un don.
Y las personas pues recordamos con mayor facilidad lo que es importante para cada uno, y por eso debemos tomarle la importancia a la palabra de Dios y que quede en nuestra mente, en nuestra memoria. A veces almacenamos y tenemos en una forma de recordar cosas que no necesitamos, pero cuando se trata de la palabra de Dios sabemos lo mínimo, o no nos esforzamos por almacenar más cosas de la palabra de Dios en nosotros. Y existen muchos beneficios por los que debemos recordar la palabra de Dios, y uno de ellos es porque nos ayuda a resistir la tentación, nos ayuda a tomar decisiones sabias, a reducir el estrés y aumentar la confianza en sí mismos y ofrecer buenos consejos. Entonces vemos la importancia de saber y de recordar la palabra de Dios y todos los beneficios que trae a la hora de que tomamos alguna decisión, de que alguien nos pida algún consejo, de que estemos pasando alguna situación complicada. Si recordamos algo que dice la Biblia, pues es como eso que decíamos, esa guía de saber qué es lo que tenemos que hacer y de saber cómo debemos de actuar ante una situación. Recuerden lo que Cristo enseñó y dejen que sus palabras enriquezcan sus vidas y los hagan sabios, ¿verdad? Esta es la sabiduría que Dios quiere que tengamos, la sabiduría de su palabra, la sabiduría de sus enseñanzas, y es la riqueza también, como dice aquí, en la que Dios quiere que invirtamos. Nada de bitcoins, nada de moneda extranjera. Dios quiere que invirtamos en su sabiduría que está a través de sus palabras. Y el quinto paso, o el paso número E, es que debemos reflexionar en su palabra. A reflexionar también se le llama meditación, y no es esa meditación como esas culturas de Budas y así que usted se pone ahí debajo de la cascada, ¿verdad? No es así, no es una meditación en la que vamos a tener nuestra mente en blanco, sino que es más bien todo lo opuesto. Es una meditación bíblica y se trata de pensar concentradamente y requiere un gran esfuerzo. Y lo podemos, ¿verdad?, emplear o hacer, por ejemplo, seleccionando un versículo y reflexionando rápidamente en él, en qué es lo que ese versículo quiere decir, en cómo ese versículo aplica a nuestras vidas, en qué contexto se emplea ese versículo, por qué es ese versículo. Esta es una forma de reflexión bíblica. Y si usted dice, es que yo no sirvo para reflexionar a través de la Biblia o a través de la palabra de Dios, pues le voy a decir que nosotros la reflexión o la meditación incluso la utilizamos muy frecuentemente, y la usamos para cosas negativas. Por ejemplo, cuando tenemos algún problema, algo nos agobia, estamos reflexionando en eso que nos preocupa, en eso que es difícil para nosotros, pero esa es una reflexión negativa, ¿verdad? Y a veces se nos hace muy fácil pensar en esas preocupaciones o en esas cosas que estamos pasando, y se nos hace complicado reflexionar en la palabra de Dios, pero es una acción similar, solamente que vamos a dejar de reflexionar y vamos a dejar de meditar en cosas negativas para hacerlo y enfocarlo en la palabra de Dios. ¿Y por qué es tan importante la reflexión? Porque ningún otro hábito hace más por transformar su vida que la reflexión de la palabra de Dios. Incluso una de las razones por las que Dios llamó a David y lo hizo un hombre tan importante, siendo incluso rey, es porque él tenía esta cualidad de poder reflexionar en la palabra de Dios
Y él lo disfrutaba haciendo esto. E incluso vemos cómo él posteriormente, cuando se equivoca, reflexiona él mismo y se da cuenta que está equivocado a través de la utilización de su propia reflexión. Era una característica muy marcada en él. La reflexión bien hecha en la palabra de Dios es una clave para recibir respuesta de oración y es un secreto de la vida exitosa a través de Dios. Por eso es tan importante la reflexión. Muchas veces decimos que Dios no nos contesta, que Dios, o pensamos que Dios necesita darnos una señal, pero a través de la reflexión Dios nos puede hablar y Dios nos puede mostrar cosas que estamos buscando y que estamos intentando resolver. Por eso es tan importante este punto de la reflexión. Permanecer en la palabra de Dios no es sencillo. Incluso puede que algunas veces pues, nos haga sentir expuestos o nos haga sentir mal, miserables. Pero la palabra de Dios expone nuestros motivos y señala nuestras fallas y reprocha nuestro pecado para transformarlo. Dios, a través de su palabra, espera que esto suceda para que podamos ser distintos, para que podamos cambiar y ser personas libres del pecado, ser personas libres del mundo y de sus ideas. Y vamos a ver ahora sí el punto número 3 que necesitamos para permanecer en la palabra de Dios. Y es: tengo que aplicar sus principios. Tengo que aplicar sus principios. Es la naturaleza humana, o es natural del ser humano, resistir al cambio. Y por eso aplicar la palabra de Dios es complicado, es un trabajo difícil. Porque como seres humanos nos resistimos a cambiar, nos resistimos a algo diferente, a algo nuevo, a algo que no sea lo que siempre hemos conocido. Y quiero leerles Santiago 1:22, dice: pero pongan en práctica la palabra, no se limiten solo a oírla, pues estarán engañando ustedes mismos. Todos estos puntos que vimos, tanto el recibir, el leer, el investigar, el recordar y reflexionar la palabra, no nos sirven de absolutamente nada si no los ponemos en práctica. Necesitamos practicar la palabra de Dios. No nos podemos quedar solamente en el concepto, en el entendimiento, sino que debemos de pasar a la acción. Es lo que Dios espera de nosotros y es la forma en que podemos permanecer realmente y genuinamente en la palabra de Dios. Así que, como vamos a poner en práctica y vamos a aplicar la palabra de Dios, pues vamos a hacer una pequeña dinámica. ¿Están aquí? ¿Listos? ¿Están aquí? Pueden agarrarse las manos también. Chari con la pierna así cruzada. Les vamos a quitar las sillas si tienen que resistir. ¿Usted piensa que está en la calle? No, pues pueden agarrarse las manos. Acomódense entonces. ¿Listos? Vayan acomodándose.
Voy, que este equipo como media hora acomodándose. ¿Listos? 3, 2, 1. Vamos quitando. Levante, levante, levante. Vamos a ver cómo resisten. Aquí los veo fuertes. Vamos, vamos. Ay, Kate. Ay, Kate. Ay, Kate. Sí, es mejor. Vamos a ver. No se mueva, Katherine. Katherine está orando, bajando ahí todos los... pidiéndole a Dios la fuerza. No. No, esos son 2 y 2. Vamos, vamos. Los veo bien, los veo fuerte. A Katherine ya le está saliendo una lágrima por aquí. Vamos, Chari, vamos, Chari. Vamos, Chari. ¿Cómo se siente por acá? Estamos frescos, estamos frescos. Muy frescos, muy frescos. Lechuga como una fresca. Ya. ¿Cómo se sienten por acá? ¿Cómo se sienten? Ya me voy a caer. Chari, ¿cómo se siente? Me arden las piernas. Le arden las piernas. Están. Van para abajo, van para abajo. Vamos, Joshua, demuestra ese entrenamiento. Aquí está medio inestable la situación. Joshua lo veo sufriendo. ¿Cuánto falta? Dice. Hasta que alguien se caiga. Hasta que alguien se caiga. Ya lo veo, ya lo veo. Se cayeron. Aplauso para el equipo ganador. Hicieron trampa, equipararon el equipo ahí para que pudieran ganar. Pobre Joshua. Pero bien, Joshua, bien. Bueno, ganaron los de las filas al frente para que se sienten al frente más seguido, ¿eh? Ahí están los ganadores. Bueno, como vimos en este juego, en esta dinámica, la idea era que probáramos nuestra resistencia, que probáramos permanecer en algo. Y como vimos también, no es sencillo, ¿verdad? Es difícil, es complicado, es incluso muchas veces cansado, agotador. Pero los que pudieron permanecer, pues obtuvieron su premio, obtuvieron frutos. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Los que permanecemos en la palabra de Dios vamos a obtener esos frutos que solo Dios puede entregarnos. Y quiero decirles que una de las razones precisamente por la que evitamos aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas es porque puede ser difícil e incluso dolorosa, como vimos hoy aquí. La Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas. Ese es realmente el propósito de nuestras vidas, el propósito de la Biblia, cambiar nuestras vidas. Y la bendición de Dios, los frutos de Dios vienen a través de obedecer su verdad, no de simplemente conocerla, no de simplemente saberla. A veces la opción más sencilla puede ser abandonar, puede ser retirarnos o rendirnos, pero realmente el seguir y permanecer en la palabra de Dios trae frutos. Entonces,
todos estos puntos que vimos, o esos 3 puntos que vimos hoy en día, son para permanecer en la palabra de Dios y son puntos muy importantes en nuestra relación con Dios y en nuestra forma de actuar en nuestras vidas cristianas. Entonces, los invito a que esos puntos, como vimos, los repasemos, los estudiemos y los pongamos a prueba a través de la verdad de Dios.